Tu dinero en acción, episodio 93. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, uno de estos capítulos que dedicamos a repasar los resultados trimestrales de las empresas en las que estamos invertidos. Concretamente, si no me fallan las cuentas, es el capítulo número 23 que hemos dedicado a resultados empresariales en el podcast y séptimo de esta temporada. Y además, previsiblemente, según el calendario editorial que tenemos, será el último de esta tercera temporada dedicado a esta temática. Ha seguido avanzando la temporada de resultados del primer trimestre de 2024 y hoy hablaremos de algunas compañías importantes para nuestra cartera, como son Constellation Software, de sus resultados trimestrales y algunos pensamientos de su primera Junta General de Accionistas retransmitida en directo, en la que han respondido diversas cuestiones que son muy relevantes para la tesis. Hablaremos también de su hija pequeña, o más bien una de ellas, una de sus filiales, Topicus, de sus resultados trimestrales y de algunas pistas que nos han dado para el cálculo de los intereses minoritarios, lo cual era una pregunta que hemos recibido de manera bastante recurrente aquí en el podcast. Comentaremos también los resultados de las grandes tecnológicas, Microsoft, Alphabet y Amazon principalmente, dándoos algunos pensamientos en alto de las narrativas versus realidad. Y por último cerraremos el capítulo hablando de MSCI, una de las compañías más quality de nuestra cartera, de sus vientos en contra coyunturales, tratando de debatir si ha sido una oportunidad. Entonces, yendo con ello, empezamos por Constellation Software y una de sus filiales, Topicus, aprovechando que Constellation no solo ha presentado resultados, sino que también ha tenido su Junta General de Accionistas, que tradicionalmente era en el mes de mayo, pero a la cual solo se podía asistir o físicamente o bien leerte posteriormente el transcript, con lo cual pues digamos que no era nada en directo ni nada dinámico y bueno, pues era la única ocasión del año en la cual ellos respondían las preguntas de analistas y accionistas y había que enviar las preguntas por anticipado y todas ellas eran resueltas en esa junta de accionistas, que como no era demasiado fácil irse a Toronto a poder presenciarla en directo, pues normalmente tenías que esperar a poder leerte el transcript, el resumen, donde ellos abiertamente publicaban todas esas respuestas que daban a los accionistas para que toda la masa accionarial tuviese las respuestas por igual y todos tengamos la misma información, que es algo en lo que siempre han insistido mucho, y no solo los que tenían la suerte de poder acceder en directo a Toronto a la junta de accionistas. Entonces, este año hemos tenido la novedad de que ha sido la primera que se ha retransmitido en streaming. Prácticamente no existen documentos gráficos, ni fotos, ni vídeos de Mark Leonard y por primera vez ha sido como todo de golpe. No solo lo hemos visto en fotos, sino que lo hemos visto en directo en streaming y lo hemos visto sonreír en varias ocasiones en las que algunos de sus colegas de los diferentes directivos de las filiales hacían algún comentario pues un poquito más informal, pues lo hemos visto sonreír, cosa que pues es un tío que es bastante serio y está bien, ver en directo siempre pues captas un poquito más la parte, digamos, el lenguaje no verbal y las emociones de las personas, que también es muy importante. Empezamos, si cabe, por la parte quizá más numérica de los resultados. Es verdad que Constellation, pues cuando empiezas a leerte sus resultados, tardas un poco en ver cuánto de buenos o no buenos son, porque realmente en esta compañía el crecimiento de las ventas y los márgenes, incluso la métrica que ellos te dan como Free Cash Flow Available to Shareholders, que realmente pues es una métrica que ellos inventaron para tratar de expresar la generación de valor intrínseca del negocio y cómo va evolucionando, pero que en mi opinión, y lo comentaba en Twitter con Liberty, que es uno de los accionistas históricos de Constellation, un canadiense que lleva mucho tiempo haciendo seguimiento a la compañía,
compañía pues que es una métrica que realmente ha ido perdiendo ese valor real de ser una métrica comparable trimestre a trimestre, porque aparte de que no incluye los ajustes por working capital, con lo cual no está compensada por la estacionalidad, que los negocios de software vertical por lo general tienen cobros upfront, ¿no? Que se llama cobros por adelantado a principio de año, con lo cual si no haces los ajustes por capital circulante ya no estás viendo una métrica desestacionalizada, digamos, ¿no? Luego además pues cuando hay entradas y salidas en la póliza de crédito que tienen las filiales con la matriz también desajusta ese flujo de caja disponible para los accionistas, como que si amortizó deuda es como que te queda menos cash flow para los accionistas y eso no es real, y luego pues no hacen los ajustes por impuestos que hablábamos en el último consultorio, en el que nos preguntaban qué afecta más, o sea, o qué métrica tener en cuenta, si los impuestos devengados o la salida de caja real de los impuestos de ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me hago un free cash flow que creo que es real del trimestre, teniendo en cuenta el cash flow operativo ajustado por working capital. En este caso no hay que hacer ajustes por stocks-based compensation, porque Constellation, afortunadamente, todo lo que son las remuneraciones basadas en acciones no existen en esta compañía, con lo cual, bueno, pues solo tenemos que ajustar el flujo de caja operativo por el capital circulante y por los impuestos. En este caso, pues yo elimino el pago de impuestos del trimestre y imputo lo que serían los impuestos devengados en base a los beneficios reales que ha habido en ese periodo, y observamos que en el primer trimestre de 2024 el flujo de caja ya intrínseco operativo, que es la medida que a mí me gusta de este negocio, está creciendo al 29% year on year, ¿no? Que pues es impresionante ver cómo esta compañía sigue con esta escala ya más de 50.000 millones de dólares de capitalización al cambio, pues creciendo a estas tasas tan brutales, ¿no? Realmente crece el flujo de caja más que las ventas, y por eso os decía que esas métricas, cuando ves que crecen las ventas al 20 al 24% y luego pues los márgenes que te dan, al final los márgenes operativos que están teniendo en cuenta las amortizaciones de los intangibles, tampoco le evites una media, digamos una medida que sea realmente indicativa de lo que genera este negocio, porque al final las amortizaciones de los intangibles no son salida de caja. Entonces podrías ver ventas o este free cash flow, qué margen supone sobre esas ventas y cómo va evolucionando, pero al final si tú te compras una filial que la estás comprando a 7-8 veces, pero subes precios, reduces gastos y la pones a andar a nivel orgánico y va aumentando la generación de caja de ese negocio a lo largo de los siguientes años, puede ser que las ventas estén aumentando en un porcentaje más bajo de lo que está aumentando el flujo de caja, ¿no? Con lo cual a mí esta es la medida que más me gusta. Y realmente pues hay gente que puede decir, no, pues es que Constellation Software, que muchas veces está cerca de 30 veces flujo de caja, al menos en los últimos años, ¿no? Porque aquellos años en los que esto cotizó a múltiplo de value incluso, pues eso pasó a la historia, porque ya es una compañía de una capitalización más grande, más liquidez, ya está bajo muchos radares, y entonces, bueno, pues el mercado sabe de su calidad y sabe a la tasa a la que compone esto, y ya ha habido un proceso de re-rate en los últimos años en los que, dependiendo del momento, cuando hay mucho pesimismo y cuando hay mucho optimismo, se suele mover pues entre 25 y 35 veces, pero rara vez vas a pillar esta compañía por debajo de 20 veces flujo de caja, ¿no? En cuanto, hilándolo otra vez con aquella pregunta que nos hacía Fabián en el último consultorio de dónde está el límite entre la calidad y el múltiplo, digamos, la valoración, o hasta qué punto una valoración puede resultar excesiva en función ajustado por el quality del negocio, para intentar indicar por qué una valoración cercana a 30 veces puede no resultar para nada cara. Quería indicaros aquí lo rápido que se abarata una compañía que está componiendo entre el 25 y el 30% anual compuesto, ¿no? Constellation Software es una compañía que antes de presentar estos resultados, bueno, la acción, vamos a ver, para que veamos lo rápido que se abarata esta acción en las últimas semanas, meses, desde enero, está plana, vamos a decir, ¿no? Se había pegado un rally muy fuerte porque todo aquel capital tan grande que habían desplegado en los últimos trimestres, mediados de 2023, etcétera, ya se vio que empezaba a generar, y entonces se aceleraron las tasas de crecimiento y tuvo un rally muy fuerte, pues de $3.000 canadienses se fue a casi 4.000 en poco tiempo, y ahí se estabilizó, hizo un máximo en enero de este año en torno a 3.800 y ahí se ha estado moviendo entre 3.550 y 3.850, lleva en ese rango lateral pues estos meses desde enero, ¿no? Unos 4 meses aproximadamente. Bien, para que sepáis lo rápido que se abarata un negocio que está componiendo a este ritmo, 4 meses la cotización plana implica que el ratio de Next 12 Months Enterprise Value EBITDA, o sea, el EBITDA que estiman los analistas para los próximos 12 meses, que eso lógicamente pues es una medida dinámica porque conforme va presentando ellos van actualizando sus estimaciones, o sea que esas estimaciones también van componiendo a la tasa que compone. Es verdad que es la estimación de EBITDA que va a generar los próximos 12 meses, no la que ha generado los pasados, que realmente es la más importante, la de los próximos 12 meses, ¿no?
Bien, pues esto se va moviendo con el tiempo y solo con que se haya quedado la acción plana, el ratio Enterprise Value EBITDA de los próximos 12 meses, cuando hizo ese pico en enero, con la cotización se fue muy rápidamente de 3.000 a casi 4.000, el EV/EBITDA se fue a 25 veces, ¿de acuerdo? Uso el EV/EBITDA, quizás no es la métrica mejor, pero bueno, lo ideal sería el Enterprise Value Free Cash Flow, pero es mucho mejor el EBITDA que el EBIT o que los beneficios, porque muchas veces aquí la gente nos dice, no, es que el por PER está muy... En las compañías que amortizan intangibles no puedes utilizar ninguna medida de EBIT o PER o beneficios netos, ninguna medida que esté por debajo de las amortizaciones, porque en el D y en el A de la EBITDA, es decir, en las depreciaciones y las amortizaciones, hay muchos intangibles amortizados de las adquisiciones que hacen que no suponen salida de caja. Con lo cual, si tú vas mirando a lo largo del tiempo el EBITDA y el Free Cash Flow, resulta que en este tipo de compañías, así como en otras el EBITDA es una falacia, en este tipo de compañías te encuentras que el EBITDA es bastante parecido al Free Cash Flow. Es verdad que al EBITDA lo único que habría que quitarle serían intereses e impuestos, pero en el Free Cash Flow también tienes el working capital que van cobrando por adelantado, con lo cual te encuentras que el flujo de caja solo es un poquito más bajo que el EBITDA. Para que os hagáis una idea, aquí os estaba diciendo que Enterprise Value EBITDA andaba por 25 veces, pues a mí me salía que en Free Cash Flow andaba por 29. Y es verdad que si tú utilizas siempre la misma medida y lo vas utilizando a lo largo del tiempo, si tú siempre utilizas Enterprise Value EBITDA, al final para ir viendo si está en su parte alta de la horquilla o en su parte baja, te sirve. Lo importante es que haya una consistencia en la medida que utilices y que entiendas el negocio y todo lo de los intangibles, etcétera, para saber por qué en este negocio el EBITDA se parece bastante al flujo de caja y en otros negocios puede ser muy diferente. Depende del leverage, depende de la tasa impositiva, depende de las depreciaciones y amortizaciones, cuánto se parezcan o no al CAPEX de mantenimiento. Y en este negocio las amortizaciones y las depreciaciones no se parecen en nada al CAPEX de mantenimiento. Tiene muchas amortizaciones y muy poquito CAPEX de mantenimiento, con lo cual por eso lo que esté por debajo del EBITDA no nos sirve. Bien, pues os decía, una compañía que quedándose la acción plana 4 meses tenía un ratio Enterprise Value EBITDA de los próximos 12 meses en enero de 25 veces, 4 meses después, solo con que la acción se haya quedado plano lateral, está a 21. Es decir, estamos hablando de una compresión de múltiplo de casi el 20% con la acción plana en 4 meses. Es decir, las cosas pasan muy rápido a una compañía que está componiendo esta tasa. Por eso, y vuelvo esto para reforzar un poco la respuesta que le di a Fabián en ese momento, por eso una compañía que tienes bastante visibilidad en la tasa de compound o en la tasa a la que van a crecer el EBITDA y el flujo de caja, puede sostener un múltiplo más alto porque el margen de error que tú tienes de sobrepagar, obviamente si tú pagas 50 o 60 veces flujo de caja y te la mandan a 25, tiene que componerte más de un 100% para que tú no pierdas dinero. Pero solo con que estés en una horquilla razonable de entre tus 25 y 35, oye, no, es que la compré a 35 y me mandaron un múltiplo a 28. Pero si a lo mejor en 8 o 9 meses ya te compensa el crecimiento de los beneficios que esa compresión de múltiplo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este tipo de compañías, por eso nos permitimos y por eso tan importante el valor terminal y todo esto de que los analistas digan, no, es que es una compañía que no solo está componiendo ahora este ritmo, sino que tenemos mucha visibilidad en que a cabo de 5 años va a seguir creciendo a ese ritmo, ¿no? Digamos, la durabilidad en el crecimiento es muy importante para el múltiplo que aguanta una compañía. Con lo cual, pues es que se ha quedado plana 4 meses, ya vuelve a estar a 20, que es más o menos su media, un poquito por encima de su media histórica, que así, si quitamos todo lo de antes de 2018, que fue cuando ya tuvo de 2015 a 2018 ese re-rate, cuando ya entró en muchos radares y ya se ha movido siempre entre las 18 y las 25 veces, pues es que a 21 está en su media otra vez, con lo cual desde aquí podrá tener re-rate, podrá tener de-rate, pero si la dejamos plana en donde está ahora mismo, es que nos llevaremos lo que componga. Siguen pasando los meses, seguirá reportando y tal y como viene, no hace falta que siga el 29% el free cash flow. Es que aunque te haga el 20%, pues de aquí al próximo año te llevarás el 20%. Pues claro, están a 3.800 las acciones, pues dentro de un año a múltiplo plano la verás a 4.500 o 4.000. Es así como funcionan estas compañías que despliegan capital a una tasa muy alta y que luego además gestionan muy bien sus finanzas para recortar costes, subir precios y seguir desplegando todo el flujo de caja que generan a una tasa muy superior a ese coste de capital, ¿no? En cuanto a la junta de accionistas, unas cuantas pinceladas de lo que vi, hubo cosas que me gustaron, cosas que me sorprendieron. En general, diría que bastante interés por parte de la compañía, no solo en ser quizá más transparentes que antes, cosa que ya es una sorpresa, una compañía que por lo general siempre ha puesto mucho interés en no dar mucha información al mercado porque no quiere que le copien su modelo, porque no quiere que las acciones estén caras. Siempre hay un interés importante por parte de Mark Leonard en que sus empleados puedan reinvertir una parte de su sueldo en la propia acción de la compañía comprando a mercado abierto, pero que la puedan comprar a un múltiplo bajo, que no la tengan que comprar cara. Entonces ya el hecho de hacer una conferencia por streaming yo creo que es
Alguien le debió decir, Mark, si tú solo haces la conferencia en directo en Toronto, la gente que esté ahí en directo tiene un sesgo informativo positivo, digamos que tiene una diferencia de una asimetría de información positiva a su favor frente a los que no estén allí en directo en Toronto, que es la gran mayoría de los accionistas, y que tarden en poder leerse esas respuestas más tarde. Y con eso lo debieron convencer, porque él lo que quiere es que haya una simetría absoluta en la información. Entonces dijo, bueno, pues si yo aquí haya gente a la que se la estoy respondiendo el día 21 de mayo, pues todo el mundo el día 21 de mayo tiene que estar conectado al mismo tiempo para obtener la información. Y por eso se ha puesto delante de las cámaras y lo ha contestado, ¿no? Entonces, bueno, en general, ese interés por dar un poco más de información de manera transparente, pues es bueno. Luego, igual que le pasaba, que os lo comenté aquí a David Cicurel de Just Scientific, es verdad que Mark tiene bastantes años menos que David, pero sí que se ve ese interés en empezar a mostrar que no está él solo, que todos los directivos de las business units, estaba Bill Miller, estaba Jamal, estaba Robin, el de Tópicos de Europa, o sea, como varios directivos de compañías, o sea, que son filiales muy importantes y en muchos de los casos, pues eran el CEO fundador de la compañía matriz que luego fue creciendo ese vertical que ellos adquirieron en su momento, y otros son promociones internas que han ido teniendo, pero en general pues que está rodeado de un equipo que tiene la cabeza bien puesta sobre los hombros, que beben de esa misma cultura y que tienen una forma de pensar pues muy común con lo que transmite Mark Leonard, ¿no? En segundo lugar, pues varias declaraciones bastante sorprendentes, porque bueno, en cuanto a las preguntas que les hicieron, en general pues las preguntas siempre son muy reiterativas con tres temas principalmente. Crecimiento orgánico, como es verdad que hay otras compañías de software vertical que tienen más crecimiento orgánico que Constellation, y se suele decir que ellos compran cigar butts o que compran negocios de calidad, o sea, o con de crecimiento secular, y que ellos luego los ponen a andar, pero el mercado siempre tiene miedo de que esa tasa tan buena a la que ellos despliegan capital porque compran barato por lo general, que se vea un poco condicionada o que se vea minada porque sus orgánicos sean negativos, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas constantes por el tema del crecimiento orgánico. Después hay muchísimas preguntas constantes por el pipeline de M&A, es decir, ¿cuántos queda? O sea, ¿os sigue quedando un océano o ya no, con el tamaño que tenéis ya no vais a poder seguir comprando? Y ahora pues la pregunta de moda, estamos crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico, ¿y cuál es la pregunta de moda? Inteligencia artificial. ¿Cómo puede afectar la inteligencia artificial a los negocios de software vertical en cuanto a que primero la parte de mantenimiento de ese software y segundo que pueda haber cada vez más capacidades para que una empresa se desarrolle su propio software y te saque a ti de ser su proveedor para tan sticky, ¿no? Pegajoso de todo el vertical de su negocio en concreto y se desarrolle un propio software, o sea que las barreras de entrada en el sector puedan reducirse, ¿no? En general, a nivel de crecimiento orgánico, ellos ya llevan mucho tiempo diciendo que están haciendo muchos estudios de diferentes compañías de software vertical para ver qué medidas toman para crecer. Los veo bastante tranquilos con que no van a crecer, probablemente Constellation como matriz, o sea, como conjunto, no va a crecer al mismo ritmo que una Tópicos o una Vitex Software, porque no es tanto su foco en la inversión interna, pero sí que están muy pendientes de que como mínimo no vayan a decrecer. Y de hecho, pues si vemos en el trimestre concreto, pues sobre una base ya bastante complicada, porque es verdad que cuando aumentó la inflación, Constellation Software venía con orgánicos pues bastante planitos, pero en el momento en el que las inflaciones empezaron a aumentar, ellos cuando fueron repercutiendo los precios, sí que fuimos viendo como a principios de 2023 esos crecimientos orgánicos empezaban a aumentar en la parte de mantenimiento, que es la más importante. Venían a finales de 2022 en la parte de mantenimiento sin divisa, porque luego la divisa irá y vendrá, pero si lo miras sin divisa, venían del 4, 1, menos 1, 1, y de repente a principios de 2023 hacen más 4, más 6, más 9, más 7, y entonces yo ya os venía diciendo aquí en algunos episodios que estos negocios, conforme fuese normalizando la inflación por pricing, o sea, por repercutir precios por IPC a los contratos de sus clientes, pues lógicamente iban a tener crecimientos más moderados, y sobre una base que ya no era del 1, porque el primer trimestre de 2023 ya fue del 4, vuelven a hacer un 7 en el trimestre, en la parte de mantenimiento. Y aquí hay, bueno, pues ya veremos qué pasa cuando el overlap o digamos el crecimiento orgánico vaya enfrentándose a comparables de más 6 y más 9, que fue lo que tuvieron a mediados de 2023, probablemente tenga que haber una moderación, pero sí que estamos viendo pues que los entornos inflacionistas a esta gente les benefician, que la parte de mantenimiento cada vez pesa más en el mix y la parte de mantenimiento siempre ha tenido mejores orgánicos que las licencias, los servicios profesionales y el hardware, que siempre va tirando para abajo, con lo cual cuando la parte de mantenimiento cada vez es más grande en el mix, que los orgánicos de la parte de mantenimiento sean importantes, en nuestro conjunto de ventas va a ser más importante cada vez.
Con lo cual, bueno, yo les he visto bastante tranquilos con esta pregunta tan reiterada de qué pasa con el crecimiento orgánico de Constellation. Y bueno, pues es que ellos, a la tasa que compran y las IRRs que hacen en las adquisiciones, solo con que los orgánicos no resten, por supuesto si son positivos pues mejor, ¿no? Pero parece que las tasas going forward pues pueden seguir siendo muy razonables, ¿no? Entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Si el orgánico no resta, ¿qué tal el crecimiento inorgánico? Bueno, ellos intentan dar la mínima información posible sobre su sistemática, sobre su sistema de M&A, sobre cómo compran, cómo adquieren, cómo valoran, porque es una de las únicas compañías en el mundo que cuando una compañía cotizada, como pasó el año pasado con Black Knight e Intercontinental Exchange, que estaban haciendo una aproximación para fusionarse, en menos de un mes tenían un acuerdo encima de la mesa con Constellation Software, cosa que para dos de sus filiales muy importantes que el regulador les obligaba a venderlas. Y claro, pues Constellation tiene que tener muy pulidas sus métricas, su due diligence, su valoración, etcétera, para ser un jugador no solo confiable, sino el que más rápido te dé una valoración sabiendo que le va a ganar dinero a ese precio, ¿no? Entonces, pues ellos intentan dar muy poquita información de cómo lo hacen porque insisten en que hay cada vez más copycats, o sea, que cada vez hay más filiales que se dedican a hacer lo mismo que ellos, que los múltiplos han subido, como que pintan un panorama muy sombrío y luego te encuentras con que en los últimos 12 meses han desplegado más capital que en toda su historia, ¿no? De hecho, en el trimestre, ves que en el propio trimestre despliegan solo 200 y pico millones, con lo cual es un poquito más bajo que los 400 o una cosa así que venían desplegando los trimestres anteriores, y decías, bueno, pues claro, 264 cuando tú vienes de 480, 410, 405, 407, que era el doble de lo que habías desplegado el año anterior, pues cuando de repente normalizas un poco y en el primer trimestre del 24 haces 264, pues parece mala la cifra. Pero claro, a continuación te sigues leyendo y te dicen, después del cierre del trimestre, en lo que llevamos del segundo trimestre del año, hemos desplegado 395 millones, o sea, otra vez casi 400. Entonces, una de cal y una de arena. Es verdad que no es lineal y que digamos que va a haber trimestres más altos y más bajos, pero Constellation desplegando, si estamos hablando de una compañía que puede hacer del orden de 2.000, probablemente hacia finales de este año se empiezan a acercar a 2.500 millones de flujo de caja, pues que en un trimestre malo despliegue 300 y a continuación llega el siguiente despliegue 400, pues después de venir de un año como 2023 en el que desplegaron más del 100% de su flujo de caja, pues parece que las cifras siguen siendo razonables, ¿no? Entonces la última pregunta era la parte de la inteligencia artificial y ellos pues se les ve como dicen que esto no es una situación estática sino que es dinámica, que están permanentemente estudiando diferentes modelos de negocio, diferentes utilidades de la inteligencia artificial, que sus diferentes unidades están pendientes de las posibles disrupciones que pueda haber y que no debemos olvidar que al final un software vertical es muy 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 pegajoso y que tiene que haber un poder de desarrollo de software para que una compañía pueda de la noche a la mañana desarrollar un software sustitutivo al que tiene y que le compensen los incentivos lo suficiente para cambiar todo su sistema con todo lo que supone que tiene que apagar todos sus sistemas. Ahí es donde entra la ventaja competitiva de switching cost, ¿no? El coste de cambio que siempre hablamos aquí, con lo cual pues que está muy encima del tema, que lo tienen perfectamente monitorizado y que de momento pues parece que no hay motivos para estar preocupados por este tema, ¿no? Hubo varias declaraciones bastante sorprendentes, como por ejemplo que por la filial, hay que decir aquí que Constellation no ha emitido ni una sola acción desde que salió a cotizar, con lo cual si el número de acciones en circulación desde el año 2003-2004 sigue en 21 millones de acciones en circulación, que esto es como religión, pues cuando Mark Leonard dice que por la filial adecuada podría pagar parte con acciones, pues es bastante sorprendente, porque eso pues es algo que digamos que rompe un mantra de Constellation de que nunca habría que diluir a los accionistas, ¿no? Esa fue una respuesta bastante sorprendente. Después dijo que al precio adecuado también recompraría acciones, cosa que él también había dicho en muchas ocasiones que nunca haría por la asimetría de información de que ellos son los que mejor conocen su propia empresa, con lo cual frente a otros jugadores del mercado a lo mejor estaría aprovechándose de esa asimetría de información para comprar acciones cuando ellos saben que están baratas, cosa que los demás no tienen tanta información. O sea, ya sabéis cómo es todos estos dogmas de no conseguir información diferencial, de no beneficiarse. Bueno, pues es una persona que tiene todos estos, digamos, dogmas morales tan fuertes y estándares tan altos, ¿no? Entonces, pues eso fue bastante sorprendente, que diga que de repente que, pues, o sea, no se sabe muy bien cuando tú ves que las acciones llevan 20 años sin moverse, que nunca ha recomprado acciones, digamos, pone su dinero donde está su boca, o digamos que él demuestra con actos cuáles han sido sus declaraciones, con lo cual, bueno, pues él dice estas cosas, no se sabe muy bien si para mantener la acción baja, si para desviar un poco la atención de donde él cree decir, no, es que esto está cada vez más saturado, cada vez hay más adquirientes y el último año desplegando más capital. No, bueno, pues a lo mejor recompraríamos acciones o a lo mejor podemos en algún momento emitir, no emite acciones durante 20 años. Entonces, bueno, de momento habrá que juzgarles más bien por sus actos que por lo que digan,
y de momento parece que Constellation sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre. De hecho, no es descartable, viendo cómo ellos están analizando diferentes tipos de negocios, y cuando en 2021 dijeron que ellos estudiaban los Top Performance Conglomerates, los conglomerados de alto rendimiento o High Performance HPCs, ¿no? Conglomerados de rendimiento muy elevado, no es descartable pensar en que Constellation, si en algún momento empieza a ver que el software vertical está muy saturado, pueda llegar a plantearse comprar otros negocios de recurrencia, generación de caja, que puedan servirles para ir indagando o haciendo pruebas en nuevos segmentos de mercado, nuevos sectores, que él ya dijo que lo estudiaría y que en algún caso podría llegar a suceder, y que haciendo los spin-offs que está haciendo, como el caso de Topicus o Lumine, etcétera, pueda llegar a convertirse en una especie de Danaher que a lo largo de la historia pueda ir las próximas décadas cambiando su modelo de negocio hacia donde ellos creen que hay más generación de valor. Puede ser que el software vertical se siga manteniendo, pero que a lo mejor en el futuro, dentro de 15 o 20 años, nos sorprendemos y bueno, es que en 2024 era 100% software vertical y en el 2044, ojalá que Mark Leonard pueda seguir muchos años todavía generando valor, pues resulta que hicieron no sé cuántas spin-offs, nos entregaron varias acciones por el camino de dividendo, y ahora el core del negocio es otro segmento que ellos vieron que generaba mucho valor y capitaliza pues 20 veces lo que capitalizaba 10 o 15 años antes, ¿no? Eso podría suceder y no sería el primer high performance conglomerate que va modificando su línea de negocio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, mientras tengamos managers que con actos nos demuestren que su único foco es la generación de valor para los accionistas, creo que debemos confiar en ellos, que además se juegan mucho, están muy incentivados, tienen un equipo de personas que creo que toman muy bien decisiones, así que pues muy contentos con Constellation y con sus diferentes filiales, y creo que de momento pues merecen toda nuestra confianza para ser, como siempre, pues top 2, top 3 de nuestro fondo. En el caso de Topicus, un par de comentarios aquí. Os decía que Constellation estábamos hablando de pues que venían de orgánicos de -1, +1, etcétera, y que cuando empezaron a hacer +6, +7 ya era una base comparable difícil, y que sobre esa base otra vez volvían a tener unos orgánicos muy razonables, para que veáis un poco la diferencia y el por qué nos gusta también Topicus teniendo exposición solo a Europa y que tienes una compañía como le pasa a Vitec con más foco en el crecimiento orgánico. En el caso de Topicus, en los años en los que Constellation estaba +1, -1, Topicus tenía unos orgánicos del +6, +9, +5. En el primer trimestre del 2023 se le van a +9% los orgánicos de la parte de mantenimiento, y a partir de ahí hace +9, +8, +11, +10. Sobre esa base difícil, bastante más difícil todavía que la de Constellation, hace +8, que es más que Constellation, con lo cual el perfil de crecimiento orgánico de Topicus no tiene nada que ver, y lógicamente pues más crecimientos orgánicos comprando al mismo múltiplo más o menos que Constellation. Es una compañía que incluso aguanta un múltiplo superior, como así es que Constellation, de hecho Topicus, siendo más pequeña, cotiza un múltiplo bastante más exigente que el de Constellation. Y si atendemos a la tasa de crecimiento, con esos ajustes en el flujo de caja de los que hablábamos en Constellation Software, que os decía que Constellation con su pedazo de escala sigue componiendo el flujo de caja al 29% year on year, Topicus, por ejemplo, con esos orgánicos más altos, el flujo de caja, haciendo esos mismos ajustes en el primer trimestre de 2024, viene al 19%, son 10 puntos de diferencia. Y diréis, claro, pero ¿cómo puede ser si los orgánicos son más altos? Porque Topicus empezamos a ver esa ralentización en el despliegue de capital que veíamos hace finales de 2023, pues que está ralentizando ya en el overlap con el principio del 2023, ahora a principios de 2024, estamos viendo que la parte inorgánica va un poquito más lenta. ¿Y por qué va más lenta? Claro, porque Topicus, para comprar negocios con orgánicos del 8%, lo decía la propia Vitec, incluso Constellation, pues que hay más competencia, ¿no? Entonces, claro, el grupo Constellation en general, que tiende a pagar pues entre 4 y 6 veces EBIT, pues en Europa, o sea, Vitec compra negocios muy buenos a entre 7 y 9 veces EBIT, con lo cual, pues Topicus nos estamos encontrando con que el mismo trimestre comparable había desplegado 30 millones y este trimestre está desplegando 40, que es poco más de la mitad del flujo de caja que han generado. Y resulta que Topicus acaba de pagar un dividendo extraordinario bastante importante, ¿no? Claro, pues si tú no estás consiguiendo desplegar todo el capital que generas porque no encuentras suficientes activos de los que te gustan en Europa con esos crecimientos orgánicos al múltiplo que exige el grupo Constellation pagar, que es bajo, pues entonces devuelves capital a los accionistas. Bien, esto es bastante importante para la tasa a la que va a componer esto a largo plazo y para el múltiplo que soporta, porque sí que es verdad que los orgánicos son más altos, pero la diferencia entre componer al 29 y componer al 19 pues es crucial, ¿no? Y Constellation compone esa tasa tan alta a pesar de unos orgánicos más bajos porque consigue desplegar, o ha conseguido en los últimos tiempos, en deals grandes, en acuerdos de volumen importante, una cantidad de capital muy elevada, y Topicus no está consiguiendo desplegar el 100% de su capital. Con lo cual, bueno, pues esto es algo que hay que monitorizarlo, porque ahí entra ya cuando le preguntaron a Mark Leonard, oye, ¿no te compensaría para desplegar más cantidad de capital y poder eliminar los dividendos
subir un poco el hurdle rate o bajar el hurdle rate, subir el múltiplo, es decir, la tasa de exigencia de rentabilidad para los acuerdos, ¿por qué no la bajas un poco para que desplegando más cantidad de capital y poder ganar más acuerdos en neto termines generando más cantidad de valor para los accionistas, ¿no? Eso lo habían estado pensando y decidieron, para poder acceder a más acuerdos grandes, bajar un poquito su hurdle rate, y no es descabellado pensar que Topicus, si acaba de pagar un dividendo importante extraordinario y Constellation ya había eliminado los dividendos extraordinarios, dijo que incluso podría llegar a plantearse eliminar el ordinario, pues podríamos llegar a ver que Topicus tenga que bajar un poco sus exigencias para, no digo tener que endeudarse, pero no tener que pagar dividendos extraordinarios y como mínimo desplegar el 100% del capital que genera. Con lo cual es algo que creo que sí que hay que monitorizarlo, porque de continuar así en el tiempo, si Constellation compone no va a seguir al 29, pero digamos al 20-25, y Topicus al desplegar menos capital con unos orgánicos mejores en neto termina componiendo menos, no es razonable pensar que Topicus a lo largo del tiempo, siendo más pequeña y menos líquida que Constellation, mantenga por definición un múltiplo más alto. Porque al final lo que importa es la tasa de crecimiento para ese abaratamiento rápido que decíamos, ¿no? Que estamos viendo que Constellation se abarata mucho más rápido que Topicus, ¿no? Con lo cual, la que se abarate más rápido, por definición, va a soportar un múltiplo más alto a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo está pasando lo contrario. Con lo cual, bueno, otra cosa que quería comentar en Topicus, nos preguntan de manera muy reiterada por el cálculo de los intereses minoritarios, porque con todo esto de las filiales, de las acciones diluidas, de las preferentes cruzadas que hubo con todos estos spin-offs, quería dar una pista aquí del tema de los intereses minoritarios. Yo os había dicho en muchas ocasiones que yo lo que hacía era calcular para la valoración de Topicus las acciones fully diluted, que se llama, o sea, completamente diluidas, que es en vez de coger el número de acciones que salen en las plataformas, coger el ticket total que tiene Constellation en Topicus y diluir como si eso ya estuviese ejecutado y fuesen, digamos, acciones emitidas en su totalidad. Es decir, nosotros en la mayoría de plataformas para Topicus observamos que tienen 90 millones de acciones en circulación, pero resulta que hay otros 39 millones que están en manos de CSU o de Constellation, digamos que es una opción que tiene para convertirlas, y digamos que es un interés minoritario en el que si se diluyesen por completo las acciones o si Constellation ejecutase su opción para convertir esas acciones en acciones ya emitidas o digamos ordinarias de Topicus, las acciones totales de Topicus no serían de 90 millones, sino que serían de 129,8 millones. Yo lo que hacía para no tener que en los flujos de caja de Topicus restarle un trozo para que con mis 90 millones de acciones diluidas poder hacer la valoración con los flujos de caja que realmente nos corresponden a los accionistas de Topicus, porque hay otros flujos de caja que realmente tendrías que restarlos porque le corresponden a Constellation, ¿de acuerdo? Entonces, en todo esto de los intereses minoritarios al final puedes ir por dos caminos. O ajustas los flujos de caja y los beneficios para eliminar del mix, porque el tema aquí es ir a la gente. ¿Por qué hay que ajustarlo? Porque cuando consolidas las cuentas, las normas de consolidación, si tú tienes control sobre una sociedad, de hecho, en el caso de Constellation pasa al contrario. Constellation tiene una acción dorada que se llama Golden Share sobre Topicus, con lo cual, aunque solo tiene el 30% de las acciones diluidas, como tiene control sobre su filial, contablemente las normativas contables internacionales le obligan a consolidar el 100% de los flujos de caja de Topicus. Y no son suyos el 100% de los flujos de caja, solo son el 30%. Con lo cual tienes dos formas de valorarlo. O le quitas toda la parte que no te corresponden, o quitas el 100% de los flujos de Topicus y valoras el ticket que ellos tienen en las acciones de Topicus a valor de mercado y lo descuentas del EV de Constellation, porque ellos podrían vender esa participación y sería como tener cash, ¿de acuerdo? Con lo cual hay diferentes caminos para llegar, pero al final deberíamos llegar a una valoración muy aproximada, porque los ajustes son los que son, ¿de acuerdo? Con lo cual, en mi caso, ¿qué es lo que hago con Topicus? Yo calculo como si las acciones no fuesen 90 millones, fuesen 129 millones, con lo cual la capitalización de mercado y el enterprise value ya aumenta. Si os fijáis en los porcentajes y vamos a la cuenta de resultados de Topicus, nos encontramos que este trimestre tenemos una pista muy buena para ver el cálculo de los intereses minoritarios, porque, como os decía, han pagado un dividendo extraordinario, que no es muy habitual ver pagos de dividendos en estas compañías. Con lo cual, si nosotros observamos qué parte del dividendo ha ido a los intereses, digamos, mayoritarios y qué parte ha ido a los intereses minoritarios, observamos cómo es una realidad que cuando existen intereses minoritarios, no solo una parte de los beneficios contables, sino también de los beneficios en puro cash, que lógicamente van a terminar siendo dividendos en algún momento, porque si quieres que vaya a tus propietarios ese cash flow, tiene que ser vía dividendos. Con lo cual, realmente vemos que un trozo importante de los dividendos no van para nosotros como accionistas, sino que han ido a otro interés minoritario.
minoritario. Si nosotros sobre el total de dividendo que han pagado calculamos el porcentaje de intereses minoritarios, es decir, cogemos el trozo de dividendo que no ha venido a nosotros, sino que ha ido para Constellation Software y calculamos el porcentaje que eso supone sobre el total, encontraréis que eso coincide exactamente con el porcentaje de acciones no diluidas, es decir, el 30% que tiene Constellation que no computaba en los 90 millones que os decía, es decir, 39,4 millones que tiene Constellation sobre las 129,8 que serían totalmente diluidas. ¿Qué porcentaje supone ese interés minoritario? Exactamente el del dividendo. Con lo cual, ya vemos aquí que el ajuste que podemos hacer es hacerlo totalmente diluido o a nuestros beneficios y nuestros flujos de caja, si no lo hacemos diluido y contamos con 90 millones, quitarle ese porcentaje de los beneficios y de los flujos de caja y la valoración saldrá exactamente igual. Pasamos ahora a las Big Tech. Vamos a comentar los resultados de Microsoft, Google y Amazon. Quizá un poquito más brevemente los de Microsoft y nos vamos a parar un poquito más en los de la segunda y la tercera, los de Google y Amazon, porque me parecen dos buenos ejemplos de lo difícil que es a veces en esto de la inversión en los mercados financieros conseguir atarse al mástil uno mismo para que los cantos de las sirenas no te lleven hacia las rocas. En compañías de tal calibre en los que la narrativa del mercado llega a instalarse hasta llegar a decir que pues, el negocio de la compañía está roto, que la directiva ya no toma las decisiones en base al valor para el accionista y al crecimiento del negocio futuro, sino que se toman en base a otro tipo de variables, que la competencia está disrumpiendo sus negocios y que las tasas de crecimiento que pasan por horas bajas, como ha pasado en todos los negocios a lo largo de la historia, siempre llegan en algún momento de horas bajas y que eso ya es síntoma de un negocio maduro o en decrecimiento y que la valoración en definitiva puede llegar a ser incluso una trampa de valor. Estas narrativas recientes las hemos escuchado quizá más recientemente sobre Google, o sea, hace cosa de meses que estábamos escuchando que el negocio de Google con todo lo de la inteligencia artificial se habían quedado atrás, que el negocio de Search va a ser disrumpido y que la gente ya no buscará en el buscador de Google, sino que hará preguntas activas, que va a ser muy difícil introducir la publicidad en los chats, los chatbots de inteligencia artificial, y que además, pues como se va a generar tanta cantidad de contenido, tanto en texto como imagen como vídeo, lo van a generar las inteligencias artificiales en vez de los seres humanos. Para Google va a ser muy complicado filtrar toda esa información para aportarnos la información que realmente tiene valor. Cuando realmente ellos son los que tienen indexada toda la información del mundo y con sus propios motores de inteligencia artificial son los que mejor preparados van a estar para separar realmente la información que está generada por inteligencia artificial, y puede incluso, si cabe, que con toda esa cantidad abrumadora de información que está a punto de llegar, ellos sean los mejor preparados posibles para filtrarla y aportarnos la que realmente es útil para nosotros. Pero más allá de eso, y que pues no deja de ser una incógnita cómo se desarrollarán los acontecimientos, como siempre pasa en la inversión, por eso nos pagan una rentabilidad, porque existe incertidumbre. Si todos los acontecimientos futuros fuesen ciertos, no habría riesgo y entonces no habría lugar a la rentabilidad. Debemos ser conscientes de que la rentabilidad viene porque somos capaces de vivir con esa incertidumbre. Y a medio de esa incertidumbre, pues hemos tenido que convivir con narrativas como que, pues eso, que el negocio de Google estaba ya excesivamente maduro, que Google Cloud no iba a llegar a ser rentable en ningún momento, que YouTube ya estaba saturado de anuncios, o que pues Amazon, la ralentización de AWS, pues había venido para quedarse porque los competidores le estaban comiendo la tostada, que ya si no valía como consejero delegado de Amazon y que tenía que volver Jeff Bezos, y sobre todo pues que la parte retail de Amazon era un negocio tan malo y que quemaba caja y con unos márgenes tan pobres que realmente pues lo único que tenía valor en todo Amazon era realmente el cloud, AWS, ¿no? Cuando he afirmado aquí en diferentes ocasiones que el retail de Amazon, que empezó por libros y terminó vendiendo todo lo que puedas llegar a imaginar, es lo que ha financiado el conjunto de todo lo que hay en Amazon, con lo cual hay que sospechar que a lo mejor no es tan mal negocio cuando ha financiado la totalidad de la compañía. Si cabe, pues en el caso de Microsoft las narrativas son mucho más difíciles que se instalen porque su negocio, al ser un negocio por suscripción de enorme recurrencia y que cada vez le pegan a más cosas, pues su cloud es el que tiene mimbres para quitarle el primer puesto a AWS, en gaming le pegan bien, en publicidad le pegan bien, en ofimática le pegan bien, en inteligencia artificial estamos empezando a ver que los demás, salvo Nvidia, pues solo tienen futuribles. Nvidia, como está poniendo el cerebro de lo que va a pasar después, ya tiene presentes, pero es que Microsoft ya tiene también presentes, ¿no? Estamos empezando a ver ya en su cuenta de resultados líneas que vienen directamente de la inteligencia artificial, porque como estaba tan impregnado en nuestro día a día en la ofimática
ofimática ya tenía el cloud sobre el que además se basan los modelos de entrenamiento del lenguaje, pues resulta que ya tiene 2 copilots, uno para ofimática y otro para desarrolladores de software, cuyos suscriptores ya se están empezando a contar por millones, que están pagando ya, pues dependiendo del caso, entre $20 y $30 todos los meses para implementar esos procesos de eficiencia que le va a ahorrar costes o que va a hacer más productivos, aumentar la productividad de los clientes de Microsoft, ¿no? Entonces, si cabe, los resultados de Microsoft, vamos a decir que es en los que menos hay que comentar, porque es en los que menos sorpresas hay, podríamos decir. Pero como sucede también, comentaremos ahora en el caso de Google y de Amazon, quizá hay, frente a la narrativa, digamos, las dos palabras que mejor definen lo que ha pasado en las Big Tech en los últimos tiempos es reaceleración y eficiencia. En el caso de Microsoft, no es que hubiesen dejado de ser eficientes en ningún momento, porque sus márgenes siempre han sido monstruosos, pero es verdad que a finales de 2022 estábamos viendo tasas de crecimiento en top line que, viniendo de un 20%, estaban ralentizándose a un 2% más o menos a finales de 2022. Principios del 23 empezamos a ver 7% en top line trimestral year on year. Mediados de 2023 8%, 12% y acaban de presentar 17% en top line. Aquí tenemos lo que es la reaceleración, ¿no? Una reaceleración que viene acompañada de unos márgenes en los máximos históricos de la compañía, unos márgenes operativos cercanos al 45%, y eso que nos gusta de conforme bajas por una cuenta de resultados, un crecimiento en ventas del 17% que se traslada a unos márgenes superiores implica un crecimiento en EBIT del 24%, una compañía que teóricamente está madura. El EBIT llegó a decrecer a finales de 2022 y venía en otros trimestres al 6, 7, 9% y está haciendo más del 23% year on year. Si miramos los últimos 12 meses, para no ver solo la foto aislada de un trimestre y eliminar el ruido de lo que puede ser un periodo tan corto como 3 meses, el top line en los últimos 12 meses, si bien llegó a crecer al 6%, ahora mismo ya va por el 14% frente al 11% del trimestre anterior. Vemos esa reaceleración que nos gusta. Los márgenes en el 44,7% y el EBIT al 23%, que llegó a ser del 5% y del 4% hace un año, ahora mismo al 23%. Si miramos las tasas de crecimiento de todos los verticales importantes, tanto si miramos cloud como si miramos paquete Office, como si miramos Windows, como si miramos gaming, todas con tasas de crecimiento muy sanos, en algunos casos incluso también, como decía, acelerándose, ¿no? Y el management pues haciendo comentarios que estamos al frente de lo que puede ser pues una nueva revolución industrial, también como comentan los de Nvidia, y que incluso un escenario en el que ellos han decidido aumentar muy fuerte la inversión tanto en CAPEX como en OPEX para aprovecharse de esa ola de crecimiento de la inteligencia artificial, que los márgenes se van a seguir expandiendo. Esto pues nos da un poco la sensación de lo que estaría pasando en estas compañías si no estuviesen en una fase otra vez de invertir, es decir, cómo de escalables son estos negocios que conforme van incrementando sus suscriptores y conforme van subiendo precios, pueden incluso permitirse una parte de todo ese beneficio operativo incremental e invertirlo otra vez para la siguiente ola de crecimiento y que aún así los márgenes se expandan, ¿no? Pues bueno, pues una verdadera maravilla de compañía, con un CEO que lo escuchas en las entrevistas y a todo lo que te puedas imaginar se plantea que incluso pueden mejorar en hardware, implementando todo eso, ese paquete de inteligencia artificial y los copilots a las nuevas Surface, incluso para también ganar cuota de mercado en el hardware y que el ecosistema, para hacerse un poco un Apple, ¿no? Tengo el sistema operativo, pero que mis hardware también esté muy bien integrado, de manera que cada vez sea más sticky, con más costes de cambio y que tenga más pricing power, para que dentro de mi ecosistema, de todo el que no tenga un Mac, todo el que no esté en el iOS, en el sistema operativo de Apple, que tenga tanto mi hardware como mi software, tanto en gaming como en ofimática, como en cloud, etcétera, que todas las empresas y los particulares del mundo estén en nuestro ecosistema para poder ir monetizando eso a lo largo de los años. Quizá en Microsoft pues es lo único que tenía que comentaros, porque realmente no es una compañía en la que nunca se haya instalado una narrativa bajista de que su modelo de negocio está roto, porque es que no hay por dónde cogerlo, es decir, no ha habido ni el más mínimo síntoma de debilidad, un poquito de ralentización en las horas muy bajas de la tecnología. Pero ahora, en cuanto a esto de las horas bajas de la tecnología, y como vamos a pasar ahora a Google y Amazon, sí que quería decir aquí que pensamientos que me vienen a mí a la cabeza de que pues en 2022 es verdad que lo pasamos mal, nosotros particularmente en nuestra cartera en rentabilidad, y cuando os comentaba que estuve de viaje por Silicon Valley y todas esas horas bajas del sector tech que se veían con despidos de muchas compañías, ¿quién nos iba a decir a nosotros que las horas bajas del sector de tecnología iban a habilitar o iban a posibilitar a todas estas compañías por fin sacar pecho de las bondades de sus negocios, que hace nada estábamos hablando de que eran negocios tan buenos y tan lucrativos que tenían que esconder parte de sus beneficios para no estar bajo el ojo del regulador, es decir, para no estar en el foco regulatorio, tenían que esconder parcialmente sus beneficios para que no se viese los buenos negocios casi monopolísticos que eran. Bueno, pues Microsoft, para daros unas notas, antes de la pandemia, en una compañía que tenía márgenes operativos del 35%,
45% y a día de hoy los tiene del 45%. Es decir, en estos 4 años, desde 2019, ha expandido los márgenes operativos 10 puntos, con unas ventas que casi duplican a las de antes de la pandemia. Estamos hablando de una compañía que en 5 años ha casi duplicado ventas y expandido los márgenes operativos en 10 puntos. Pues claro, pues una compañía que hacía 30.000, 40.000 millones de EBIT está haciendo más de 100.000 millones de EBIT 4 o 5 años después, ¿no? Brutal, pero es que si nos vamos a Google y a Amazon, es todavía más abultado, porque realmente Microsoft es un negocio muy bueno, todo el mundo lo sabía, ya tenía márgenes operativos muy altos, pero las Google, Amazon, Meta, este tipo de negocios que se suponía que eran enormemente escalables y que tenían que tener unos márgenes obscenos, pues no los tenían tan altos como Microsoft, y pues había algunos inversores que decían, joder, estos negocios están invirtiendo mucho para el futuro, pero como que parcialmente parece que van con la mano tan abierta, contratando incluso por encima de cómo le crecen las ventas con una plantilla sobredimensionada. ¿Qué podrían hacer estos negocios si fuesen un poquito más eficientes, ¿no? Hablábamos de márgenes del 35 que se han ido al 45 en el caso de Microsoft, pero es que Google en el año 2018-2019 tenía márgenes operativos del 20-23%. Y tú decías, pero joder, si tú tienes tu modelo de negocio, tu algoritmo, digamos, el buscador de Google, podrías llevarlo con una plantilla mucho más reducida y que cada anunciante extra que te entre no tiene costes incrementales prácticamente. ¿Por qué no tienes unos márgenes de más del 30%? O sea, ¿por qué no tiene unos márgenes brutos del casi el 60% y que más de eso, de la mitad de eso, nos lo quedemos los accionistas, ¿no? Bueno, pues hemos visto en estos planes de eficiencia realmente que eso era así y que Google iba con la mano muy abierta. En el caso de Google, bueno, da igual si miras YouTube, que Search, que el Cloud, todo hablábamos de reaceleración y eficiencia. Si empezamos por la parte de reaceleración, Google a finales de 2022, con la resaca post-pandemia, llegó a ver como sus ventas en el último trimestre de 2022 crecían un 1%. Venían de plena pandemia al 60, 40, 30% y de repente finales de 2022 le viene ese overlap o esa base comparable tan difícil de finales del 21 y crecen al 1 las ventas. Las narrativas están al orden del día, este negocio está maduro, este negocio, lógicamente el Search ya se lo va a comer la competencia, etc. Bien, pues desde el 1% vemos 3%, 7%, 11%, 13%, 15% crecimiento en top line en el último trimestre. 15% tampoco parece una tasa de crecimiento tan bestia, pero si vamos hacia abajo, nos encontramos que Google ha crecido las ventas en el último trimestre al 15%, con un crecimiento mucho más bajo que los ingresos en el TAC, el Total Acquisition Cost, o lo que le paga pues a Apple para que sea su buscador, etc. Crece a una tasa muy inferior el TAC de lo que crecen las ventas y con una plantilla notablemente inferior a la que tenía hace un año, es decir, bajando OPEX o bajando el gasto de personal. Bien, pues los márgenes operativos del primer trimestre se van al 33%. Decíamos, ¿cómo esto no gana más del 30%? Pues ahí lo tenéis, más del 30%, frente a un primer trimestre de 2023 que hicieron márgenes operativos del 25%. Esto es una barbaridad. En un negocio de estas características, de este tamaño, una expansión de 8 puntos en el margen operativo en un año es realmente la consecuencia positiva de la resaca post-pandemia y de las horas bajas del sector tecnología llevado a vamos a imprimir. O sea, con las ventas al 15% y esta expansión de márgenes le crece el EBIT un 50% en el primer trimestre de 2024. Esto es una barbaridad que si empiezas a pensar que cuando estaban todas estas narrativas de que el negocio estaba roto y ya estaba tan maduro y ves a la compañía a 17 veces EBIT, y aquí sí que el EBIT, como decía en Constellation, no era, aquí sí que es una métrica válida. ¿Por qué? Porque en las compañías que invierten mucho a través de la cuenta de resultados y a través del estado de flujos efectivo, que hay una partida de CAPEX muy superior a sus amortizaciones, una parte muy importante de ese CAPEX es crecimiento, no mantenimiento. ¿Y dónde vemos un símil bastante parecido a lo que podría ser el mantenimiento? En la amortización de los activos fijos, es decir, en la pérdida de valor que ellos se van imputando a sus activos, que es lo que van a tener que reponer. Esas son las amortizaciones que pasan por la cuenta de resultados. Con lo cual, las ventas de la compañía menos sus gastos operativos ya imputados Stocks-Based Compensation, por eso siempre normativa GAAP. O sea, en este tipo de compañías, para ver un EBIT que se parezca al flujo de caja al que les contemos los pagos en stock option de los empleados, EBIT GAAP, ¿de acuerdo? Que incluya las amortizaciones, que es algo muy parecido a lo que debe ser el CAPEX de mantenimiento, y de ahí para abajo solo quedaría pagar intereses, pero si estas compañías tienen caja neta, con lo cual deberían recibir intereses y habría que quitar los taxes. Pero si, como os decía en el otro caso, el EBITDA en Constellation es una métrica válida, aquí lo que es la métrica válida es el EBIT, porque estas compañías sí que tienen que invertir en CAPEX. Con lo cual, en el EBIT, si lo miramos a lo largo del tiempo, nos encontramos que Google es que la tuvimos a 17 veces de los próximos 12 meses. O sea, una locura para un negocio que acaba de crecer el EBIT al 50% y que, por supuesto, o sea, no es que Microsoft por supuesto
supuesto que estaba haciendo máximos históricos, pero es que se ha ido Google, ha reventado los máximos históricos, pero por todos lados vienen las acciones desde $80 y van por 170 y subiendo, más de por 2 han hecho esto desde mínimos de las narrativas del pesimismo, ¿no? Claro, en una compañía que capitaliza ahora mismo más de 2 trillion, que se te duplique en año y pico, o sea, desde finales del 22, principios del 23, estamos hablando de en año y medio, una cosa así, una compañía de estas que se duplique su capitalización, pues es una barbaridad. Y diréis, bueno, pues se habrá encarecido Google, ¿no? Duplicándose el market cap. Pues no os creáis que tanto, es que ha crecido tanto el EBIT que pues en vez de a 17 está como a 19, 20 veces next to the month's enterprise value EBIT, ¿no? O sea, 19, 20 veces, o sea, por debajo de la media del mercado. Una compañía que con tocar 2 teclas, reducir un poquito plantilla, ajustar un poquito aquí, un poquito allá, reacelerándose las ventas y el EBIT creciendo al 50%, porque no, que a lo mejor no crece en el EBIT al año completo al 50%, pero estamos viendo que esta expansión de márgenes pues tiene todo, o sea, estas compañías con la inercia con la que van, pues parece que puede continuar esta expansión de márgenes, con lo cual, bueno, pues contentos no de la evolución de la compañía, que por supuesto es una compañía que ya lleva generando retornos muy, muy altos para nosotros desde 2018 que la tenemos en cartera, sino con habernos mantenido fieles a nuestro proceso en cuanto a atarnos al mástil frente a esas narrativas, con habernos mantenido firmes, porque realmente cuando ves que una compañía a lo mejor pues lleva sin sacar nada demasiado innovador y cuándo monetizarán Maps y cómo le darán estos a la inteligencia artificial y demás, y nuestra tesis, y podéis repasar los episodios, que para esto es muy bueno el podcast, para ir apuntando. Nosotros dijimos, bueno, Google tiene ventajas competitivas que protegen su principal activo, este activo es muy bueno, es escalable, el management lleva años demostrando que toma decisiones mirando el largo plazo, no lo que pasa un trimestre, otro trimestre. Esta compañía fue el primer buscador Chrome, no fue el primer buscador, y Chrome ahora mismo es uno de los mejores, sí. Android fue el primer sistema operativo para móviles, no fue el primero, y Android, si sales de Apple, es el mejor o más utilizado sistema operativo para móviles, sí lo es. Google fue el primer buscador web que hubo, no fue el primero, y resulta que terminó siendo el mejor. Y Gmail fue el primer servicio de correo electrónico gratuito para todo el mundo de uso masivo. No, todos tuvimos un Hotmail o un Yahoo. Y al final la gran mayoría de vosotros tenéis un gmail.com. Entonces, bueno, pues cuando ves este tipo de dinámicas a lo largo del tiempo y cómo han indexado la información del mundo desde Maps hasta la web, hasta los vídeos, etcétera, pues parece que pues debemos confiar en que tienen un negocio escalable, que toman las decisiones pensando a largo plazo y que probablemente con las ventajas competitivas tan grandes que tienen, eso tienen los miembros, para eso invertimos en negocios con ventajas competitivas, porque tienen los miembros de mantenerse así a lo largo del tiempo. En el caso de Amazon, es si cabe todavía más extremo, porque la compañía es lo que es hoy gracias precisamente a invertir pensando en el largo plazo. Realmente cuando ellos empezaron a invertir en AWS, la gente decía, oye, pero si tu negocio es el e-commerce, ¿qué haces invirtiendo en una infraestructura cloud? Y a día de hoy es el negocio que más vale de la compañía. Lo mismo podríamos pensar hoy que inviertan en los satélites de Kuiper, que qué será de todos esos satélites, etcétera. Pero ellos tienen un foco muy claro en invertir pensando en el largo plazo. Y resulta que en la pandemia esta gente invirtió mucho en duplicar su red de fulfillment hasta el punto que llegó un momento en el que tenía mucha sobrecapacidad y entonces eso deprimió mucho los márgenes. Junto con una bajada de marea post-pandemia en todo el e-commerce, etcétera, y también en la parte de cloud, y nos encontramos con que su top line llegó a crecer pues ya no al 20, 30, 40% como llegó a crecer en la pandemia, sino pues a un mucho más moderado 9%, 7%, etcétera, ¿no? Claro, pues AWS ya no va a volver a crecer, estos tíos están zumbados como han invertido en todo esto de la red de fulfillment, si ahora les sobra por todos lados, se han deprimido mucho los márgenes, bueno, pues esta compañía, pues a ver qué pasa si tienen que hacer un spin-off, sacar AWS o tienen que volver Bezos, etcétera. Bien, las ventas ya no están creciendo al 7% en Amazon, sino que vuelven aún, dependiendo del trimestre, 13-14%, y los márgenes operativos que llegaron a ser del 2%, incluso vimos el EBIT cayendo en 2022 y cayendo mucho, porque era una compañía que hacía EBIT de 5.000, 6.000, 7.000 millones trimestrales y llegó a hacerlo de 3.000 en la pandemia. Y las acciones, lógicamente, pues lo hicieron muy mal, tiraron las acciones a los infiernos. Bien, los márgenes operativos del último trimestre de Amazon, del trimestre que cerró a marzo de 2024, son los más altos de la historia de la compañía, con las ventas reacelerándose, están en márgenes operativos de más del 10%, 15 billion han hecho de EBIT en el primer trimestre del año, que por supuesto es el beneficio operativo más alto de la historia de la compañía. Claro, pues si miras un poco las previsiones de los analistas, le están dando márgenes operativos del 9% este año, habiendo hecho márgenes de más del 10% en el primer trimestre. Previsiblemente, como os decía, estas compañías tienen una cierta inercia,
no sé si el primer trimestre del año será el de márgenes más altos y luego irán cayendo, pero a mí me da la sensación de que una compañía que ha hecho 15 billion de EBIT en el primer trimestre, si lo haces run rate, ya estaríamos hablando de una compañía que puede hacer 60 billion en el año, y le están dando exactamente 61 billion para 2024, cuando las probabilidades de que hacia finales de año, en la época fuerte de e-commerce, con el AWS reacelerándose, porque una de las cosas más impresionantes de la presentación de resultados de Amazon, si miráis Norteamérica, si miráis internacional, si miráis toda la parte de e-commerce, sí, es brutal. O sea, ya tienen internacional en break-even, la escala de márgenes que están haciendo en e-commerce en la parte de Norteamérica es impresionante, todo reacelerándose, etcétera. Pero si tú te vas a AWS, ya no solo la reaceleración de ventas que dijeron, pero si esto es temporal, que estamos viendo que vuelven cargas de trabajo, que los clientes están volviendo a aceptar nuevos presupuestos y que esto es estructuralmente la tarta de migración de las compañías de tener su infraestructura IT in-house, de tenerla on-premise, como lo llaman, dentro de las propias empresas, a migrarlo todo al cloud por la conveniencia de lo fácil que puedes ajustar la capacidad en función de tus necesidades sin tener que invertir en sobrecapacidad, que luego si no la necesitas es un coste fijo que tienes, y puedes modular tu capacidad de manera, digamos, instantánea. La seguridad de los datos de los clientes, de no tenerlos in-house frente a incendios, inundaciones, robos, etcétera, de tenerlo todo en un cloud con muchas medidas de seguridad, poder acceder, la conveniencia con el teletrabajo de poder acceder desde cualquier sitio, lo rápido que puedes implementar nuevas aplicaciones sobre esa información. Pues esa conveniencia, o sea, tiene años y años y años por delante de transición, pues lógicamente viene una marea baja y hemos crecido un poquito menos, pero a continuación viene la reaceleración. Y lo más impresionante de todo, mirad por favor los márgenes de AWS en, decía, reaceleración y eficiencia. Es brutal cómo han aumentado los márgenes de AWS con una plantilla inferior, simplemente dejando que las ventas sigan su camino. Es decir, reducen un poquito plantilla, hacen esos planes de eficiencia, las ventas vuelven a aumentar, va directo en vena el aumento de ventas, se traslada directamente a los márgenes. Entonces, claro, si nosotros vemos aquí las estimaciones de los analistas, decimos, mejor, pero ¿cómo Amazon es una compañía? Estaba haciendo hace nada 12 billion de EBIT, 30 billion de EBIT el año siguiente, etcétera. Decimos, ¿cómo esto es una compañía que está valorada en 2 trillion, ¿no? Bueno, pues es que estamos empezando a ver que si este año hace 60 billion o más y al ritmo al que va, tú no pasas, o sea, para que os hagáis una idea, en el último trimestre Amazon ha hecho 15 billion de EBIT frente a 4,7 billion del mismo trimestre comparable. Ha más que triplicado el EBIT, más de 200% de aumento de EBIT en el trimestre. Claro, tú no pasas de la noche a la mañana de crecer el EBIT al 200% a crecerlo al cero. Es decir, Amazon, con esos planes de eficiencia que tiene y ese crecimiento en top line, tiene una inercia en esa escala de márgenes que no va a crecer todos los trimestres al 200, pero si viene de hacer 7, 11, 12, 15... pues no sé lo que están haciendo a finales de año, pero me parece que más bien 18 o 20 billion de EBIT a cada trimestre, que no de 15 vuelva otra vez a 7, 6, 4. Con lo cual una compañía que hace a finales de este año puede estar haciendo del orden de 20 billion de EBIT al trimestre. Estamos hablando de una compañía que el mercado va a empezar a valorar, que en breve hará 80 al año. Empezamos a ver por qué tiene mucho sentido una valoración de 1,8 trillion o cerca de 2 trillion, porque empezaríamos a valorar que el mercado igual no se equivocaba tanto al valorar esta compañía lo que pueden ser 20-22 veces EBIT de los próximos 12 meses hacia finales de 2024, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es difícil ver si las estimaciones de los analistas en Amazon son acertadas o no, con 60 billion este año y 76 el que viene. A mí me cuesta mucho ver que desde un 200% de crecimiento de EBIT en el primer trimestre esto vaya a cerrar el año con 60 billion, como dicen, con el EBIT al 60, y el año que viene de repente haya una ralentización brutal al 20%, como le están dando. Ya lo iremos viendo, pero parece claro que las acciones no estaban nada caras como podía parecer ópticamente, que nuestra tesis aquí fue conforme los verticales de negocio de Amazon, publicidad, ventas 3P, AWS, que son verticales de alto margen, vayan aumentando su peso en el mix y ellos, la venta en primera persona, que es la de peores márgenes, vaya reduciendo ese peso en el mix, los márgenes a Amazon le van a volar. Como toquen dos teclas y aumenten la utilización de toda esa capacidad de fulfillment, los márgenes le van a volar. Bueno, pues en márgenes operativos del 2 llegan por márgenes de más del 10 y parece que esa escala puede tener una inercia. ¿Qué pensáis? Bueno, pues lo mismo que os contaba en el caso de Google, ¿no? La narrativa, acciones de Amazon a finales de 2022, $83 por acción. Acciones de Amazon hoy, $181 por acción. Las tres, Microsoft, Google, Amazon, las tres directas a nuevos máximos históricos. Entonces, bien, contentos con estas compañías en cuanto a su plan de eficiencia y cómo la marea baja del sector tech les ha servido para poder pasar por ese proceso de eficiencia y por fin enseñar lo buenos negocios que son. Es verdad que en el caso de Amazon es muchísimo más difícil hacer un ejercicio para saber cuánto de cara o barata puede estar, porque era muy difícil prever que los márgenes iban a expandir
tanto y tan rápido y es difícil saber qué márgenes operativos a escala puede tener este negocio, pero sí que pensamos que puede ser que lo pueden tener bastante en sus manos, porque un negocio que tocando 2 teclas se puede expandir los márgenes 8 puntos en menos de un año, pensamos que como mínimo pues a lo mejor podemos empezar a ver que de aquí a finales de este año puede tener márgenes del 15, con un poquito más que crezcan las ventas, a lo mejor nos terminamos dando cuenta que incluso Amazon a 2 trillion no estaba nada cara. Así que, en definitiva, trimestre espectacular de las Big Tech, concretamente pues todavía mejor de lo esperado en el caso de Google y Amazon. Y terminamos el episodio de resultados de hoy con MSCI, una de esas compañías que la mejor definición para su modelo de negocio cuando estuve viajando por Estados Unidos viendo compañías es que es una de esas compañías que ven las crisis desde un balcón, como le pasa también a las agencias de rating y a las compañías de medios de pago. Y además, bueno, pues después de estar allí reunidos con el IR y con otra de las personas del equipo de relación con el inversor y de estar un rato charlando sobre su modelo de negocio, haciéndoles diversas preguntas y además la sala de reuniones donde nos encontrábamos toda rodeada de cristal en el World Trade Center de Nueva York, pues que ven las crisis desde un balcón bastante alto además. Concretamente estábamos en una planta 55, me parece. Impresionante, o sea, una experiencia de las mejores que viví yendo a ver compañías. Y bueno, pues uno de esos modelos de negocio pues que tiene un poder de fijación de precios importante en sus servicios, quizá no tanto en la parte de gestión de activos, porque es verdad que el porcentaje que aplican sobre la parte de gestión que está vinculada con los activos bajo gestión, a lo largo de los trimestres vas viendo como en vez de 2,5 pipos van cobrando 2,49, 2,48, 2,47, pero como los volúmenes aumentan, eso va implicando una mayor facturación, o sea, eso tiene un poder de escala en el que ellos pueden ofrecer el coste más competitivo a sus clientes y aún así que ese coste sea cada vez más bajo a lo largo del tiempo y que el volumen incremental, es decir, que ellos la facturación sea más baja cobrando menos por cada dólar. Pero en la parte de servicios por suscripción, de información a clientes, sí que es verdad que es un modelo de suscripción que por una parte por volumen y por otra parte por precio tienes una visibilidad en los retornos muy importante y que además pues a todo ello le sumas que en general con todas sus idas y venidas los volúmenes o el tamaño del mercado sobre los que ellos aplican esos fees son alcistas a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual tienes una parte por crecimiento de mercado, una parte por el aumento del peso de la indexación, otra parte por el poder de fijación de precios que ellos tienen, pues digamos que es una de esas compañías en las que es un inflation lover, o sea, la inflación le va bien, no tiene las caídas de mercado le afectan muy poquito, no es cíclico, no es para nada discrecional, sino todo lo contrario, es un modelo muy recurrente que depende del OPEX de sus clientes, con lo cual pues digamos que no es algo que de lo que sus clientes puedan prescindir de un día para otro, porque como les pasa a los softwares tanto verticales como los software tipo Adobe, Autodesk, etcétera, digamos que sus servicios son cruciales para que sus clientes puedan trabajar y bueno, pues con unos márgenes de beneficios monstruosos, guiados por un equipo gestor que además el CEO es el fundador de la propia compañía y tiene un porcentaje, para ser una compañía de estas dimensiones, pues un porcentaje bastante alto de las acciones de la compañía, con lo cual intereses muy alineados y pues es uno de esos modelos de negocio que lo único que tienes que hacer es pillarlo a un precio razonable. En la línea de pillarlo a un precio razonable, este trimestre concretamente no ha sido bueno para MSCI. Es una compañía que le ha sucedido en su cuenta de resultados lo contrario de lo que decíamos, de esas expansiones de márgenes que la llevan a obtener un EBIT más alto que lo que crecieron las ventas, porque es una compañía que, habiendo crecido las ventas en el trimestre al 14%, el EBIT crece a solo al 8% porque se le comprimen los márgenes del 53 al 49, al mismo tiempo que la tasa de abandono de sus clientes, que tienen tasas de recurrencia superiores al 90%, pues por primera vez en muchos trimestres ha aumentado un poco la tasa de abandono. Ellos explican que es algo coyuntural por la consolidación bancaria, principalmente pues si miramos todo lo de Credit Suisse con UBS y lo de los bancos regionales en Estados Unidos, esa consolidación de varios bancos que quebraron o los tuvieron que intervenir o los obligaron a fusionarse con otros, que haya dos clientes y que tú pasas a tener solo uno que se queda al total, lógicamente para el negocio de MSCI no es bueno porque pasas a tener menos cantidad de clientes que te pagan tus servicios recurrentes porque los consolidas en la misma cuenta que ya tenía, que se queda el comprador, digamos, ¿no? En el caso de Credit Suisse pues se la queda UBS y en el caso de los bancos regionales pues los que quebraron pues ya nada y los que se los absorbieron otros bancos más grandes te quedas solo con la cuenta del banco grande, que no te hace por dos cuando compra el pequeño porque no necesita el doble de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, la parte buena de las escalas de un cliente nuevo que te entra que va
va directo a Bene, que durante muchos trimestres estás teniendo expansión de márgenes, implica que, bueno, pues MSCI es una compañía que en 2016-2017 hacía márgenes operativos del 43% y que en el último trimestre venía haciendo márgenes del 55-56%. Claro, cuando algunos clientes dejan de contar en el mix, pues eso implica que aunque tú orgánicamente hayas seguido creciendo, sufres una compresión de márgenes coyuntural, digamos, en ese trimestre, que ellos insisten que no esperan que continúe el resto del año, y que yo creo particularmente que esto es lo que ha ofrecido una buena oportunidad en un negocio que suele tener pocos traspiés y que creo que tenemos motivos por la ejecución a lo largo del tiempo para pensar que ellos están diciendo la verdad y que están diciendo que realmente ha sido algo coyuntural por la consolidación bancaria, pero que su negocio, pues poco volvemos a lo de Google. Vamos a pensar para atarnos al mástil y decir, realmente la indexación va a seguir aumentando, el volumen de mercado a lo largo de los años va a seguir aumentando, los productos de MSCI o los servicios son muy sticky y pegajosos, tienen pricing power, el management es bueno. Si tú tienes una tarta que crece sobre la que cada vez vas fijando un royalty mayor, las probabilidades de que tus beneficios operativos y tu flujo de caja vayan aumentando pues son bastante altas, ¿no? Con lo cual dije, voy a ser transparente siempre aquí cuando tome una decisión en alguna compañía. Nosotros teníamos una posición de las medianas tirando a pequeñas, siempre esperando a que MSCI se pusiese a un precio razonable dentro de esa horquilla. Vuelvo a la pregunta de ¿dónde está el límite entre quality y valoración? Bueno, pues a 35-36 veces, si se te comprime hasta 25, pues una compañía que está creciendo en top line al 12, 13, 14%, que con las escalas te puede hacer en downline entre el 15 y el 20, bueno, pues a lo mejor si te comprime el múltiplo un 40%, pues estás 2 o 3 años haciendo el tonto, ¿no? Con lo cual, me gustaba más para aumentar siempre que se acerque a 30 o baje de 30. Le pasa un poco como a lo que hablábamos de Hermès en su momento. Pues cuando baje de 30 nos lo pensaremos. Bien, cuando pega ese latigazo y de repente se pone a tiro, ¿qué creéis que hemos hecho? Bueno, pues hemos aprovechado, como en el caso de American Tower, para hacer una pequeña adición de manera oportunista para llevar su posición a lo que creemos que es un entorno más razonable para una compañía de la calidad de MSCI, que es más bien en torno a un 2 y pico, 2,2% ahora mismo del fondo. ¿Que siguen castigándola y vuelve a múltiplos que ya consideramos muy atractivos? Pues la pondremos en el 3 y ahí nos plantamos. ¿Que se da la vuelta y tira para arriba y ya sigue componiendo a lo largo de los años? Pues bienvenido sea, porque con un 2 y pico irá aumentando su peso como ella se vaya buscando merecer, ¿no? Eso que digo de que los pesos en cartera hay que ganárselos, y parece que el escenario más plausible es este segundo, porque ha durado muy poco la corrección. Es decir, al día siguiente de presentar los resultados ya salió que, aprovechando las rebajas, el CEO había aumentado su participación. Es de esperar que, como esta compañía con los buybacks, como genera tanta caja, esta compañía no es de las que van con el piloto automático recomprando acciones y remunerando a los accionistas, y aquí aprovecho para hacer una pequeña cuña de los buybacks. Los buybacks es como un dividendo pero con mejor tratamiento fiscal y en el que el yield puede aumentar a discreción del management. Esto es cuando la gente me pregunta por los buybacks. Oye, ¿qué prefieres? ¿Recompras de acciones o dividendos? Si el management los usa bien, buybacks. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de dinero puede ser un yield superior. ¿Y cómo puede ser un yield superior? Usando esa cantidad de dinero para comprar las acciones más baratas. Es decir, tienes que ser oportunista. Si vas con el piloto automático, la única diferencia entre un dividendo y un buyback es el tratamiento fiscal, que en el buyback reduces el número de acciones en circulación y eso, a los mismos beneficios, a menor número de acciones en circulación, implica que tu dividendo te lo están pegando al precio de la acción. Es decir, la acción debería tener un precio mayor. Y tú decides cuándo vendes y entonces pagas ganancias patrimoniales en vez de rendimientos, el capital que pagarías inmediatamente un 19% de IRPF. Cada país el que sea, ¿no? Pero aquí en España un 19%. Sin embargo, en los buybacks por eso han dicho en algunos países que estaban incluso planteándose tasar los buybacks porque había inversores que se ahorraban pasar por caja de Hacienda, y como cada vez es más común el tema de los buybacks, pues también aprovecho para meter una cuñita cuando me preguntan muchas veces, oye, buybacks o dividendo. Pues MSCI es una de esas compañías que aprovecha para darnos un yield mayor cuando su acción está barata. Si miráis su estado de flujos de efectivo a lo largo del tiempo, no vemos todos los trimestres la misma que eso es lo que hacen la mayoría de compañías tecnológicas. Van con el piloto automático y recompran siempre lo mismo. Incluso han llegado a decir, vamos a recomprar acciones para offset, o sea, para anular la dilución de los stocks-based compensation. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, cualquier consejero delegado que diga esa tontería, por favor que revisen su comunicación, su forma de pensar o la manera de hablar sobre los buybacks, porque unas stocks-based compensation, o sea, una remuneración basada en acciones, es OPEX puro. Eso es un gasto que nos va diluyendo a nosotros y que realmente, si luego tú tienes que recomprar acciones para diluir eso, es como una nómina pura y dura. Lo único que pasa es que le estás dando acciones diluyendo a los accionistas, y lo que estás consiguiendo con eso es que no salga la caja. Pero si luego tú tienes que recomprar las acciones en mercado utilizando cash flow, eso es OPEX puro y duro, con lo cual eso lo vamos a restar. Claro, pero los dividendos versus buybacks, la ventaja tan fuerte que tienen los buybacks, tú no puedes decir para offset, no, pues oye, pues paga nóminas,
y no tienes que offset nada. Tú si quieres remunerar, no es una política de remuneración al accionista, devolverle capital al accionista que tiene que ver con tu OPEX de tus empleados. Entendéis que es un concepto que es perverso, lo de vamos a intentar anular la dilución. No, joder, tú pagas las nóminas y a continuación si te queda dinero, pues paga dividendo o recompra acciones. Y si no vas a ser oportunista, casi mejor que me des el dividendo y yo decido cómo lo invierto. Pero hay algo mejor y es que tú históricamente, si eres un negocio tan recurrente como el de MSCI, tú sabes a lo largo de los últimos 20, 30 años, sabes cuándo tu acción está barata y cuándo no. Sabes cuáles son las perspectivas de tu negocio. ¿Por qué no utilizar ese dinero para convertirlo en un yield más alto que si tú pagases un dividendo directamente? ¿Y cómo puedes, con el mismo dividendo, cómo puedes convertirlo en un yield más alto? Pagándolo todo junto cuando las acciones están baratas. En vez de pagar todos los años un 3%, me lo guardo y tengo 3 más 3, 6 más 3, 9 y tal. Y ahora eso, cuando las acciones están muy bajas, lo meto todo de golpe y resulta que es un porcentaje muy superior a si lo hubiese pagado. ¿Por qué? Porque estoy eliminando con la misma cantidad de dinero muchas más acciones porque las estoy recomprando más baratas. Eso es exactamente lo que hace MSCI. Si miramos las recompras de acciones, no son lineales. Nos fijamos que, por ejemplo, en marzo de 2020 compraron 400 millones y el trimestre anterior habían comprado 5 y el siguiente compraron 30. ¿Por qué 400 millones? Porque se desplomaron las acciones en COVID y entonces metieron un acelerón. Luego estuvieron bastante tiempo paraditos, 30 millones, etcétera, etcétera. Otra vez, a continuación, en la siguiente bajada, marzo de 2022, junio de 2022, 800 millones, 300 millones en la caída de 2022. Ahora llevan un tiempo parados. ¿Qué creéis que acaban de hacer? Vamos a esperar a que salga el trimestre en julio, cuando saquen el cierre a junio. El CEO comprando acciones con su propio dinero, ¿qué creéis que habrá dicho que tiene que hacer la empresa con sus buybacks? Estoy prácticamente seguro que la empresa, cuando se mandaron las acciones ahí atrás a 400 y poco, que venían de 620, estoy casi seguro que como llevaban 3 trimestres sin comprar prácticamente nada, han metido un acelerón en los buybacks. Es una compañía que, si miramos las acciones en circulación, en los últimos 10 años han devorado más de un 30% de las acciones. Es una empresa que, si miramos las acciones en circulación que tenían en 2013, estaban por encima de 120 millones de acciones emitidas. Concretamente, pues hace justo exactamente 10 años tenían 122 millones en circulación y a día de hoy están en 79. Se han pulido más de un tercio de las acciones de la compañía. Es decir, tendríamos un yield que esta compañía, lo que puede pagar en dividendos a lo mejor sería del 1 o 2%, y lo han convertido en más de un 3% de generación de valor para el accionista, o de generación de valor, de remuneración para el accionista vía reducción del número de acciones en circulación, que es mucho más interesante porque las han comprado siempre que caían las acciones. Creo que esta vez no va a ser diferente. Creo que esta vez ha sido un trimestre malo de MSCI por cuestiones muy coyunturales, que presenta una de esas oportunidades buenas de ir añadiendo, que nosotros cada vez lo vemos más con ese enfoque, ¿no? Negocios que conocemos bien, tenemos una posición pequeñita, los vamos monitorizando a lo largo del tiempo y cuando viene una oportunidad, claro, en un mercado alcista como el que estamos, de repente tener compañías que se te ponen menos 15 year to date y negocios de esta calidad y que tú de manera oportunista tienes un poquito de cash y puedes añadir a esos negocios tan buenos justo en los momentos de debilidad, pues es una estrategia que a mí pues que cada vez me gusta más, de tocar muy poquito pero pequeñas pinceladas de manera oportunista. Así que contentos no con el trimestre de MSCI que ha sido malo, sino con la oportunidad que ha ofrecido, que creemos que es coyuntural y que no solo nosotros, sino que también el CEO, y ya veremos si también la compañía con sus buybacks lo han aprovechado. Así que, pues para cerrar el episodio de hoy, ya después de hablar de todos los resultados de Constellation, de Topicus, de Microsoft, de Google y de Amazon, que fueron especialmente buenos, pues cerramos como siempre en esa dinámica de dar un poquito de cal y un poquito de arena, y con unos resultados que no han sido tan buenos, pero que creemos que sí que han servido para dar una oportunidad de completar esa posición. Así que sin más, aquí me despido de todos vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito como siempre a que lo compartáis con vuestra gente cercana. Por favor, que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, que ya tenemos más de 640. A ver si ojalá en algún momento, a ver si por allá por la 4ª o 5ª temporada del podcast podemos plantearnos la posibilidad de llegar a las 1000 valoraciones de 5 estrellas, que sería un hito increíble para nosotros. Y por favor, si creéis que esto le puede interesar a alguien cercano, ese gesto de compartirlo en una red social o en un grupo de WhatsApp, para nosotros realmente, para seguir ganando oyentes, es muy muy importante. Agradeceros como siempre vuestra audiencia cada semana. Os invitamos a que nos sigáis dejando vuestros comentarios y vuestras consultas para esos episodios en los que resolvemos dudas de la audiencia. Y nada más, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias por estar ahí.